Bramasole Turismo, agencia de viajes. Nos encontrás en www.bramasoleturismo.com o en Facebook como Bramasole Turismo, o llamanos al 4503-2879. Clínica Veterinaria Devoto Vet. Atención responsable y personalizada para nuestras queridas mascotas. Visítanos en Marcos Paz 4313 de Devoto o llámanos por teléfono al 4501-6133. Editorial Claretiana. Encontranos en www.claretiana.org o llamanos al 011 4305 9597. Fábrica de Productos de Limpieza Salvador. Avenida Marcelo T. de Alvear, 2795. Encontranos en www.fabricapelimpieza.com.ar. ¿Querés aprender guitarra? Aprende en Guitar Rock. Primera clase gratis. Teléfono 15 44 38 3503. Seguinos en Facebook, Guitar Rock Oficial. Conocé y disfrutá lo nuevo de Devoto en Orange Bar. Hamburguesas y bebidas. Avenida San Martín 5885 y ahora también en Avenida Presidente Perón 3330 de San Martín. Seguinos en Instagram en Orange Devoto. Panadería La Primera de Sáenz Peña. Llevando el pan a tu casa desde 1911. Encontranos en Ameguino 3037 de Sáenz Peña. Los mejores cortes de pelo en Peluquería Nino. Avenida La Plata 3602 en Santos Lugares. Teléfono 4712-0784. Seguinos en Instagram, Peluquería Nino. El Señor hoy los llama, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, en las buenas y en las malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto, no les tengas miedo. Ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en el río va a haber lío, va a haber. Pero lío. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante. O Papa está con ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Frasati, programa especial, porque como habrán escuchado ayer en nuestro programa, quizás se hayan enterado por alguna de nuestras redes sociales. Hoy estamos en vivo en la Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Devoto, haciendo un programa en honor a nuestra madre, un programa en honor a la Virgen María, Nuestra Señora de la Dulce Espera. En su día estuvimos el 15 de abril y hoy, 15 de mayo, volvemos a estar presentes en la Parroquia Inmaculada Concepción para contarles algunas novedades, para intentar charlar con la gente que empieza a acercarse a la parroquia. Y también el 15 pasado tuvimos el testimonio del padre Gustavo Gallino, tuvimos el testimonio del padre Juan José Medina, dos de los sacerdotes que viven acá en la Parroquia Inmaculada Concepción y que bueno, saben, como conocen a la parroquia como la palma de sus manos, ¿no? El agradecimiento, como siempre, para la gente de Radio Magna 97.9, para la gente del Pescador Radio TV, para la gente de Radio de Fue Panamá, Levántate Católico Radio y también, como siempre, la gentileza y el agradecimiento para Marcelo Tejada. Hoy estamos en vivo, como les decía, nuestro programa va a ser emitido también a las 21 horas, en nuestro horario habitual, y también lo vamos a emitir a través de Radio Fe Latina en los próximos días. Si escuchan, como fue el 15 pasado, de fondo alguna voz, es porque, claro, nosotros estamos en la entrada de la parroquia y bueno, detrás nuestro se celebran misas. Ahora a las 5:30 arranca la tercera misa del día y después, durante lo que quede de la jornada, a las 7 y a las 9 de la noche son las dos misas finales. Nosotros, si les parece, empezamos a hablar de la primera sección, la sección clásica que tenemos en Frasati, que se la dedicamos como siempre a nuestro querido Papa Francisco, donde ayer les contamos algunas cosas que nos decía directamente a los jóvenes, ¿no? Cosas que el Papa, a través de homilías, a través de visitas
que hizo. Bueno, nos habló puntualmente a los jóvenes, pero hoy tenemos 3 noticias para contarles. La primera, se menciona que el Papa decía que incluso al que se aleja o traiciona, Dios le sigue llamando amigo. Esto tuvo lugar justamente en la Casa Santa Marta, donde el Papa Francisco recordó justamente que la amistad de Dios hacia los hombres es verdadera, incluso cuando uno se aleja o lo traiciona a Jesús, haciendo referencia justamente a la traición que recibió Jesús, ¿no? Previo a su muerte. Y el Papa, en la homilía que hizo en la misa matutina, decía que no por casualidad Dios ha elegido a cada persona. No hemos recibido este don como destino, decía el Papa. La amistad del Señor es nuestra vocación. Vivir siendo amigos del Señor, amigos verdaderos del Señor. Y lo mismo habían recibido los apóstoles. Pero claro, eso fue más fuerte todavía, decía el Papa. Porque claro, ellos tuvieron una misión, la misión de acompañarlos, de estar junto a Jesús, de estar hasta el día de su muerte, ¿no? Acompañarlo en todo momento. Y bueno, los apóstoles fueron fieles a eso y fueron fieles incluso al llamado. Y el Papa decía, todos los cristianos hemos recibido este don, que es un don de apertura, dice el Papa. El acceso al corazón de Jesús es justamente lo que nos lleva a estar en amistad con Jesús. Y hemos recibido, en suerte, el don de su amistad, decía el Papa, y nuestro destino es ser amigos suyos. Nuestro destino es ser todo el tiempo amigos suyos, y es un don que conserva siempre, y él es fiel a este don, decía el Papa Francisco. Y para culminar con esto, el Papa decía que el amigo es el que comparte sus propios secretos con el otro. Es una amistad que hemos recibido en suerte, es decir, como destino. Y dice, él no reniega de este don, no reniega de nosotros, nos espera hasta el final, incluso cuando nosotros por debilidad nos alejamos de él. Es claro el Papa, ¿no? Es claro porque dice, en primer lugar, que cuando uno se aleja, claro está, por causa del pecado, por cualquier pecado que haya cometido, Dios nos perdona, Dios nos sigue llamando amigo y Dios nos invita justamente a volver a ser amigos suyos. Creo que el Papa es claro en esto, es claro sobre todo desde el punto de vista misericordioso, por lo que trata de bajar un mensaje que es esperanzador, porque muchas veces nosotros pensamos que, y está claro, ¿no?, que con el pecado nos separamos, dejamos de tener esa amistad con Dios. Y bueno, y él dice que por más que nosotros lo hayamos ofendido a Dios, no importa en qué medida, no importa si fue de mayor o menor medida, lo importante es que uno vuelva al sacramento de la reconciliación, pero también dice el Papa que lo importante es que uno sepa que Jesús, que Dios nos sigue llamando amigos. Y otra de las noticias que tenemos para contarles es que durante un encuentro con representantes de la diócesis de Roma, el Papa Francisco advirtió que en la actualidad muchos jóvenes vivimos virtualizados y es necesario justamente aterrizar en el mundo real para que así tengamos un acceso más directo al contacto humano. Y bueno, el evento en primer lugar se realizó ayer 14 de mayo en la Basílica San Juan de Letrán, que es justamente la catedral de la ciudad eterna, la catedral de Roma, y el Papa empezó a responder algunas preguntas del encuentro donde participaron, como les decía, obispos auxiliares de Roma, también estuvieron presentes sacerdotes, estuvieron presentes religiosas y laicos, y el Papa Francisco dijo que actualmente los jóvenes enfrentamos una serie de problemas como el hecho que son una presa fácil para la alineación, decía el Papa, y acompañado también por el vicario de la diócesis de Roma. Una de las cosas que decía es que estaba muy preocupado por los jóvenes, no solamente por la actualidad, por las cosas que vivimos, sino porque una de las mayores preocupaciones que tiene el Papa Francisco es que nosotros no nos comunicamos, y al Papa le preocupa mucho eso, y también dice que no vivimos en un mundo humano, sino que vivimos más bien en un mundo virtual, ¿no? En ese mundo que está colmado de tecnología, en ese mundo que está justamente puesta con la mirada en las redes sociales, y el Papa lo que nos pide es que tengamos los pies en la tierra. Y una de las cosas que recordó justamente el Papa Francisco, nosotros ayer les contábamos que inauguró en la Villa 31, una de las sedes de escolas ocurrentes. También el Papa nos decía en este encuentro, decía, cuando llegué hicieron bulla y me acerqué a saludarlos.
Pocos me daban la mano, decía el papá. La mayoría tenía el teléfono y pedía fotos o selfies. Pero, claro, la realidad es esa, dice el Papa Francisco. La realidad de los jóvenes es esa. Es un mundo real, es su mundo real, decía el Papa, y no es el contacto humano. Entonces, bueno, el Papa nos invita a bajar un poco la atención a lo que nos pide el mundo actual, ¿sí? Que no es tanto estar en las nubes, no es tanto estar en las redes sociales, en la tecnología, sino más bien estar atentos también a las cosas del mundo. A ver, acá hay que hacer una salvedad, ¿no? Y hay que hacer una aclaración. Claro está que las redes sociales, la tecnología, sirven mucho para la nueva evangelización. Nosotros, por ejemplo, hacemos un programa de radio con medios electrónicos, con mucha tecnología, y bueno, el Papa no es que esté en contra de eso, sino que lo que pide es justamente que dejemos de lado en los momentos innecesarios este mundo virtualizado que habla él, y que empecemos a aterrizarnos en el mundo real como pedía. Y por último, también le hizo un llamado de atención a los obispos, diciéndoles que deben cuidar el rebaño y no hacer una carrera eclesiástica. El Papa Francisco justamente recordó que la misión de los obispos es cuidar el rebaño, es decir, el pueblo de Dios, y no hacer una carrera eclesiástica. Decía, sois obispo para el rebaño, para custodiar el rebaño, no para escalar en una carrera eclesiástica. Y claro, esta afirmación el Papa la hace en la homilía de la misa celebrada en la casa Santa Marta, lo hizo esta mañana, y puso como ejemplo a San Pablo diciendo que su gran amor es Jesucristo, su segundo amor es el rebaño. Es decir, San Pablo la mirada la tenía puesta en Jesús y en segundo lugar la tenía puesta en el pueblo de Dios. Y también reflexionó acerca de la lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde justamente San Pablo se reúne con los ancianos de la iglesia y los presbíteros de Éfeso para hacer un examen de conciencia y despedirse de ellos. Y el Papa decía, se trata de un fragmento muy fuerte, un fragmento que llega al corazón, pero también es un fragmento que nos hace ver el camino que todo obispo debe seguir a la hora de despedirse. Y una de las cosas que rescató Francisco y en las que pidió que justamente debe saber un obispo discernir, es que cuando el Espíritu de Dios es el que habla, y cuando el Espíritu de Dios está en el mundo, hay que saber justamente escucharlo, ¿no? Hay que saber entenderlo y hay que saber justamente que es el Espíritu del Dios el que habla, entonces uno debe callarse. Y otra de las cosas que decía es que, en referencia a Pablo, ¿no? A esta comparación que hizo él en la homilía, es que Pablo sabe que camina hacia la tribulación, es decir, hacia la cruz, y eso, decía el Papa, nos hace pensar en la entrada de Jesús en Jerusalén. Él entraba para partir y Pablo va hacia la pasión. Claro, una paradoja, ¿no? El apóstol justamente se ofrece al Señor, obediente y empujado por el Espíritu, pero es también el obispo el que va siempre adelante, pero justamente siguiendo el Espíritu Santo. Ese es justamente aquel que seguía siempre el Espíritu Santo, los caminos guiados por el Espíritu Santo. Ese era Pablo, y justamente el testamento de Pablo es un testimonio, ¿no? Un testimonio que tiene consigo un anuncio, un testimonio que hasta incluso tiene consigo un desafío, porque podemos leer claramente cuando decía, yo ya he hecho el camino, continuad vosotros. Qué lejano queda este testamento. Y otra de las cosas que decía San Pablo era, esto se lo dejo a aquello a aquel otro, y hacía referencia a los bienes, ¿no? A los bienes que poseía. Algunos lo ibas desparramando, algunos los dejaba para algunas personas, otros bienes los dejabas para otras, pero claro, Pablo no tenía nada. Lo único que tenía era la voluntad de Dios, la gracia de Dios. Él recibía esa voluntad y la aceptaba con valentía, con una valentía apostólica, con una revelación que justamente fue propiamente revelada por Jesucristo, y justamente él confiaba en la palabra de Jesús, no le tenía miedo a nada. Y terminó el Papa con una reflexión personal diciendo que cuando lee justamente estas palabras de San Pablo, piensa en él, porque dice, yo también soy obispo y yo también deberé despedirme. Creo que es un momento para reflexionar. Y está bien, me parece que no es solamente para los obispos cuando el Papa se dirige en estos términos. Si bien el foco estuvo puesto en los obispos, me parece que hay que pensar en nosotros, ¿no? Hay que pensar en nosotros como jóvenes laicos que muchas veces escuchamos el llamado de Dios, sea para hacer cosas en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en fin, en muchos lugares. Pero me parece que es clave para que nosotros podamos, a partir de lo que entendemos, a partir de
del llamado que nosotros creemos escuchar, bueno, a partir de eso dar respuesta y responderle, ¿no? a Jesús, que nos llama, a algunos de algunas formas y a otros de otras. Nosotros vamos a realizar la primera pausa. Cuando volvamos nos vamos a meter de lleno en el Encuentro Nacional de Jóvenes. Hoy vamos a contar la segunda historia, el segundo testigo de la fe. Hablo del cardenal Pironio, uno de los 7 referentes que vamos a tener los jóvenes en el próximo Encuentro Nacional de Juventud. Ya les contamos la vida de la beata Laura Vicuña. Bueno, hoy en segundo lugar le vamos a contar quién fue el cardenal Pironio. Esto y mucho más a la vuelta de la pausa de Frasati. Bien, seguimos a través de Radio Felatina y bueno, como les contaba hace un ratito, nos vamos a meter de lleno para hablar sobre el Encuentro Nacional de Juventud, pero tenemos la vuelta de una de nuestras amigas de Frasati. Hablo de Gilma Álvarez Prieto, se fue por un tiempito para México, pero bueno, por una causa noble. ¿Cómo andas, Gilma? Hola, ¿cómo andan todos? Muy feliz de estar de vuelta, muy feliz de volver a participar del programa. La verdad que los quise escuchar, pero el cambio de horario, cuando me he dado cuenta, ya en realidad me olvidaba que estábamos 2 horas de diferencia y ya se me había pasado el programa. Pero bueno, los tuve muy presentes a todos los que forman Frasati y a todos los que nos escuchan, especialmente frente a la Virgen, frente a Nuestra Señora de Guadalupe, que espero en alguna ocasión poder contarles en profundidad lo que es ese lugar y la historia de Guadalupe, todas las cosas que aprendí en estos días, porque es alucinante y la verdad que te dan ganas de ir, de estar y de ser ultra devoto de la Virgen de Guadalupe. También para los que no saben, Jimmy participó del Foro Panamericano. Vamos a seguramente hacer un programa dedicado a eso para que ella nos cuente también con los jóvenes que fueron de acá de Argentina qué ocurrió justamente en el Foro Panamericano y de qué se trata. Pero nosotros nos vamos a meter de lleno ahora en el Encuentro Nacional de Juventud. Ya contamos hace 2 programas atrás la vida de la beata Laura Vicuña, una de los 7 testigos de la fe que va a tener el encuentro. Hoy vamos a contar la vida del cardenal Eduardo Francisco Pironio. Una de las frases que decía Pironio fue: es el momento del compromiso y la esperanza y de la esperanza mejor, aún de la esperanza cristiana, que es confianza en Dios, camino comunitario y compromiso con la historia. El cardenal Pironio, uno quizás no sé, yo hasta el encuentro no lo conocía, no sabía mucho sobre su vida, pero bueno, en contexto, él nace en diciembre de 1920, tuvo un destacado papel en la historia de la Iglesia del último siglo XX, el último cuarto, del siglo XX. Fue ordenado sacerdote el 5 de diciembre de 1943 en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, y su primer servicio pastoral fue dedicarse a la formación de futuros sacerdotes como profesor del seminario de Mercedes. En el 58 su obispo lo designó vicario general de la diócesis de su origen, y en 1960 el cardenal Cagiano, arzobispo de Buenos Aires en ese momento, le solicitó asumir el cargo de rector del Seminario Metropolitano de Villa Devoto, justamente acá al lado donde estamos nosotros. Y bueno, en el 63 el Papa Juan XXIII lo designó para participar como perito de la segunda sesión del concilio. El 31 de mayo del 64, en la Basílica de Luján, fue consagrado obispo auxiliar de La Plata, y a fines del 67 Pablo VI lo designó administrador apostólico de la diócesis de Avellaneda, y en la 11ª reunión anual del CELAM lo eligió secretario general del mismo. Poco después, el Papa Pablo VI lo designó como secretario general de la Segunda Conferencia Latinoamericana encargada de traducir el Concilio Ecuménico Vaticano II al contexto de América Latina, que se celebraría en el 68 en Medellín. El 27 de abril del 72 fue designado obispo residencial de la diócesis de Mar del Plata, y en noviembre de ese mismo año es designado presidente del CELAM. En ese momento el país, nuestra querida Argentina, vivía momentos violentos, ¿no? Momentos donde había amenazas, persecuciones, había secuestros, atentados, y la popularidad de Pironio iba en aumento, iba de menor a mayor, y su palabra era escuchada por todos los sectores sociales, los eclesiales y también por los sectores políticos. Y en mayo de 1976 Pablo VI lo elevó a la dignidad de cardenal y lo designó prefecto de la Sagrada Congregación, y el 8 de abril del 84, es decir, 8 años después, Juan Pablo II lo designa presidente del Pontificio Consejo para los Laicos desde el principal organizador de la JMJ, y fue también de los Foros Mundiales de la Juventud, el primero de los cuales se gestó nada más y nada menos que en Buenos Aires.
Así es. Y el cardenal Piroño siguió muy de cerca la génesis y el desarrollo de la llamada prioridad juvenil de la Iglesia Argentina, plan pastoral llevado adelante durante 5 años con el lema "Toda la Iglesia evangeliza a toda la juventud", y que concluyó con el primer Encuentro Nacional de la Juventud en Córdoba de 1985. El Santo Padre aceptó su renuncia luego de haber cumplido los 75 años. El cardenal falleció en Roma el 5 de febrero de 1998 después de 14 años de enfermedad. Había escrito: "Vamos hacia la casa del Padre. La alegría de morir consiste en saber que volvemos a la casa del Padre llevados por la mano de Jesús". En su funeral, el Papa Juan Pablo II dijo que él fue un testigo de la fe valiente que sabe confiar en Dios. Sus restos descansan hoy en Luján. Fue declarado por el Papa Benedicto XVI siervo de Dios el 23 de junio del 2006, iniciándose su proceso de beatificación. A ver, poniendo limpio por si alguno se perdió en la historia, nace en 1920, en el 83 ingresa al Seminario San José de la Plata, en el 43 es ordenado sacerdote, ahí en la Basílica de Luján, en el 58 funda la Congregación de las Misiones de Jesucristo sacerdote, y en el 60 fue designado rector del Seminario Metropolitano, pegado a donde estamos nosotros ahora en vivo. Entre el 63 y el 65 participó primero como perito y luego como padre conciliar de las 3 sesiones conciliares del Concilio Ecuménico Vaticano II, y en el 64 lo ordenaron arzobispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Plata. En el 68 fue secretario general y luego presidente del CELAM. En el 69 fue elegido como asesor nacional de la Acción Católica Argentina por un periodo de 3 años. En el 72 lo ordenan obispo de la diócesis de Mar del Plata. En el 76 fue creado cardenal y fue llamado a Roma para trabajar junto a Pablo VI como prefecto de la Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares. En el 84 fue nombrado por Juan Pablo II presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, desde donde promovió la organización de la JMJ y de los foros juveniles. Y en el 98 murió en Roma el 5 de febrero. Sus restos descansan en la Basílica de Luján en Buenos Aires. Y finalmente en el 2006 el Papa Benedicto XVI lo declaró siervo de Dios, iniciándose su proceso de beatificación. A ver, como dijimos, es uno de los 7 testigos de la fe que va a tener el próximo Encuentro Nacional de Juventud, pero si uno se pregunta el por qué, el primer lugar es porque justamente tuvo una relación muy directa, muy estrecha con los laicos en su época, y también porque, como dice el documento preparatorio para el Encuentro Nacional de Juventud, que lo pueden encontrar en la página web de la Pastoral de Juventud Argentina, una de las cosas es también, por lo cual fue elegido testigo de la fe, es por creer en la fuerza transformadora de la juventud. Dice también que supo ser humilde, cercano y dispuesto, y también fue un fiel instrumento de esperanza y de una fe valiente y confiada en Dios. Y tuvo un rol claramente protagónico en la iglesia en lo que fue las últimas décadas. Nosotros les contamos, ¿no? En el momento duro de la historia argentina, ahí más o menos entre el 70 y la década del 80, Piroño era una figura fuerte en la iglesia que, por lo que pudimos leer, tenía voz en todos los sectores, tanto en los sectores eclesiales como en los sectores políticos. Pero también tenemos un pequeño escrito de Piroño sobre la esperanza que también lo pueden encontrar, lo recordamos y los invitamos, especialmente a los jóvenes, en la página web de la Pastoral de Juventud de Argentina. Ahí van a poder encontrar todo el material preparatorio de los 7 testigos de la fe y justamente de Piroño. Y hay un breve escrito de Piroño sobre la esperanza. Sí, Piroño justamente escribió que la esperanza exige fortaleza para superar las dificultades, para asumir la cruz con alegría, para conservar la fe y contagiarla, para ir serenos al martirio. Nunca ha sido virtud de los débiles o privilegio de los insensibles, ociosos o cobardes. La esperanza es fuerte, activa y creadora. La esperanza supone lo arduo, lo difícil, aunque posible. No existe esperanza de lo fácil o evidente. Cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. Bien, era uno de los escritos de Piroño, en este caso sobre la esperanza. Hay muchos escritos sobre él, incluso en la página web de la Pastoral de Jóvenes. Ahí van a poder encontrar un link que lo va a enlazar con otros escritos de Piroño. Son muy lindos y muy, muy recomendables.
y creo que es muy recomendable empezar a prepararnos para el Encuentro Nacional de Juventud. Me acordaba recién cuando empezamos el año hablando de los 3 hitos históricos, que uno es histórico para los argentinos porque es el segundo Encuentro Nacional de Juventud, el otro es el Sínodo de Jóvenes y el tercero que va a pasar el año que viene, la Jornada Mundial de la Juventud. Pero hablábamos como algo lejano y faltan 10 días hoy para el Encuentro Nacional de Juventud. Pasó muy rápido el tiempo y para algún desprevenido les contamos que nosotros vamos a estar 25, 26 y 27 de mayo en Rosario haciendo el programa en vivo a través de Radio Fe Latina. Nosotros nos vamos a empezar a despedir de este programa que fue cortito, fue un poquito más ajustado a los programas tradicionales, pero porque justamente estuvo destinado al Papa Francisco y estas transmisiones especiales las hacemos, en primer lugar obviamente con la Virgen María, en este caso Nuestra Señora de la Dulce Espera, y también hasta el Encuentro Nacional de Juventud, es decir, el próximo programa que viene, vamos a contarle la vida de otros de los testigos y las vidas restantes de los testigos lo vamos a hacer en el encuentro. Jime, cortito, sencillo, pero estuvimos en vivo haciendo otro programa, el programa número 62 de Frasati, y ahora ya te reincorporás. Ahora ya me van a tener como cada martes acá presente y y como les decía, me encantaría en un futuro programa contarles no solo de Guadalupe, sino también, como decías vos, Chicho, sobre el Foro Joven Panamericano del que pude participar, también para invitarlos a todos obviamente a sumarse a los próximos foros. Este fue el 4º que hicimos, se hace cada año en algún país de América. El año que viene, 2019, se hace en Chile, acá cerca, así que espero que puedan ir muchísimos argentinos. Bien, y por qué no, ya puede ser, ahora lo vamos a hablar fuera del aire, el tema del próximo programa. Vamos a ver si coordinamos y alineamos un poquito los planetas para que podamos tener el próximo programa un espacio dedicado justamente al Foro Panamericano de Jóvenes. Nosotros nos despedimos bajo una tarde bastante friolenta acá en la provincia de Buenos Aires. Nos despedimos como siempre, le agradecemos a ustedes que estuvieron del otro lado escuchándonos y como siempre los invitamos a las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos pueden encontrar como @Radio Frasati y también lo pueden hacer en YouTube. Es el momento del final, es el momento del cierre, nos reencontramos la próxima semana y como decía Pierre Giorgio, hacia lo alto. Chau.